Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amabilísimos televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, toda una genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado, afectado por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Difícil de luchar con una enfermedad tan exigente en analítica, en profesionales de alto nivel, las imágenes, bueno, los medicamentos, los demás tratamientos como la quimioterapia, radioterapia, etc. Eso es terrible. Gastos extraordinarios y un esfuerzo y una tenacidad que hay que tener y la alimentación misma del paciente. Bueno, hay que tener instituciones, fortalecer este tipo de instituciones como el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución pobre en recursos económicos, pero riquísima en los recursos humanos, gente de cristianísima formación para brindarle apoyo al prójimo. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, también un espacio para formar jóvenes en alto riesgo, bajo la regencia de la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica, que es garantía de que su caridad va a estar en las mejores manos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Económicas. Bueno, ayer, señores, pero ayer los precios
del cacao subieron a niveles verdaderamente históricos, yo diría. $3.942 la tonelada. Es decir, señores, $58 menos de los 4.000 que yo quiero, Manuel Fermín. Ay, Dios mío. Pero hoy bajó a 3.883. Hubo un descenso, pequeño descenso, no hay duda, de 49 dólares. Bajó hoy. Pero esos son números muy agradables para los cacaocultores dominicanos y de América Latina y del mundo, no hay duda. El petróleo ayer estuvo a 81,15. Hoy 77,37. Excelente noticia para el gobierno dominicano, que ha tenido que cubrir un sacrificio muy fuerte, esos precios del petróleo, subsidiándolo para no crear más problemas de inflación. Y ha sido una baja considerable porque $4, señores, eso es mucho dinero para el petróleo, pero muchísimo dinero, porque eso es miles de barriles diarios que se consumen en países pequeños como el nuestro. Imagínense esas economías grandes. Ay, Dios mío, eso es terrible. Pero hoy el azúcar 27,54, el café subió 171,30, muy buen precio también. Y el oro 1974,70, la onza de oro. Sigue ahí, fluctuando centavos prácticamente, pero es un excelente precio para el oro también. Entonces, eso está muy bien. Así que el cacao, yo espero que se remonte a los $4.000, que es un deseo que yo tengo, para que los productores nacionales tengan beneficios inconmensurables. Esos son mis deseos. Bueno, dentro de la parte económica también hay que referir, el Banco Central le ha respondido al señor Ramón Báez Figueroa, que ha exigido que le aclare las cuentas de él con respecto a la liquidación de su banco, Baninter, que él perdió ese banco, y ha cuestionado, bueno, se constituyó en abogado y fue a la Fiscalía, a la Procuraduría General de la República, y llevó una querella, para que le expliquen o le aclaren, o él quiere saber qué ha pasado con los activos de ese banco que él perdió y por el cual fue condenado en la justicia dominicana a 10 años y a pagos de indemnización al Banco Central y qué sé yo. Pero vamos a tratar de leer en parte el informe que ha pasado el Banco Central. Es un poco largo, no lo puedo leer total aquí, pero me voy a referir a los puntos más claros. El Banco Central de la República Dominicana, Comisión de Liquidación Administrativa del Banco Intercontinental. Es decir, este señor, Báez Figueroa, puso querella contra varios miembros de esa comisión liquidadora y otros funcionarios que participaron en esas liquidaciones de activos del Banco Baninter, que fueron asumidos por el Banco Central, pero también los pasivos, que son muchos. En ocasión de la denuncia presentada el 17 de octubre por Ramón Báez Figueroa ante la Procuraduría, en la que solicita realizar una investigación por supuestas irregularidades en la administración y disposición de los activos del Banco Baninter cometidas en el proceso de liquidación de la referida entidad de intermediación financiera, el Banco Central y la Comisión de Liquidación Administrativa del Banco Intercontinental cumplen en el deber de informar al país lo siguiente.
ante la magnitud del fraude comprobado cometido por Ramón Báez Figueroa y otros en Baninte, y por el cual fueron condenados irrevocablemente en lo penal y en lo civil, se inició el proceso de disolución y posterior liquidación de la referida entidad conforme a lo ordenado por la Junta Monetaria. Cumpliendo cabalmente con el mandato de la Constitución y de la ley, la Junta Monetaria se vio precisada a nombrar una comisión de liquidación administrativa por resolución del 12 de agosto del 2003. El proceso de liquidación se ha extendido hasta la fecha, quedando algunos activos por realización de los que pudieron ser identificados, en especial por las particularidades del enorme fraude del que dan cuenta las sentencias de condena en los tribunales, los que comprobaron que Ramón Báez Figueroa y los otros condenados operaban un banco paralelo que le permitía ocultar a las autoridades de la supervisión bancaria los reales activos y pasivos de la entidad. Y la verdad que eso fue ampliamente debatido y conocido en los tribunales. Ese libro paralelo del banco, ese banco paralelo, mejor dicho, y me lo confirmó después uno de los miembros de esa comisión. ¿Cómo fue eso? Entonces, esto ha implicado prolongados procesos para regularizar la titularidad de estos activos, para su posterior realización, varios de los cuales aún se encuentran siendo conocidos por los tribunales y que han implicado grandes y sostenidos esfuerzos para su culminación exitosa. Durante el transcurso de este año, Ramón Báez Figueroa solicitó a la CLAP, es decir, a la Comisión, y al Banco Central el suministro de diversas informaciones y documentos del proceso de liquidación del Baninte. Todas estas solicitudes le fueron debidas y oportunamente entregadas con completos detalles y documentos disponibles en los archivos. Efectivamente, la CLAP le respondió mediante comunicaciones de fecha 5 de mayo, 30 de junio y 20 de julio del 2023 y el Banco Central el 29 de junio de 2023. Dichas respuestas se inscriben en las políticas de estricto apego a las obligaciones de transparencia y legalidad que han caracterizado las actuaciones del Banco Central y de la CLAP, conforme lo contemplado en la Constitución y las leyes y el derecho de acceso a la información pública que tienen todas las personas. Báez Figueroa notificó tanto al Banco Central como a la CLAP la denuncia antes citada el 24 de octubre de 2023. De igual modo, en fechas posteriores, Báez Figueroa se presentó en al menos un programa de televisión en el cual se refirió a la indicada denuncia y ha cuestionado de forma infundada diversos aspectos del proceso de liquidación, al tiempo de pretender que el país olvide que fue condenado precisamente por todos los fraudes detectados. Ante la señalada denuncia, el banco y la CLAP reiteran su disposición de suministrar de manera diligente y responsable toda la información y documentación que sea requerida por el Ministerio Público. Sobre los cuestionamientos de Ramón Báez al proceso de liquidación, resulta pertinente edificar a la opinión pública sobre los siguientes aspectos. Báez Figueroa fue condenado de manera definitiva a cumplir 10 años de reclusión mayor y una multa de 100 salarios mínimos a favor del Estado Dominicano al ser declarado culpable de alteración, desfiguración y ocultación de datos o antecedentes, libros, estados de cuenta con el fin de obstaculizar, dificultar, desviar o evadir la fiscalización que correspondía efectuar
a la Superintendencia de Bancos, así como la elaboración, aprobación o presentación de un balance o estado financiero adulterado o falso, y la ejecución y aprobación de operaciones para encubrir la situación de Baninter, tales como el registro como activos reales de elevados montos de valores inexistentes y millonarios sobregiros avinculados, afectando los niveles de recuperaciones del citado banco para cubrir las obligaciones del hoyo financiero que ocasionó su quiebra, abuso de confianza y lavado de activos. En el aspecto civil, Ramón Báez fue condenado al pago de 50 millones a favor de la Superintendencia de Bancos, 18.743 millones a favor del Banco Intercontinental S.A. y 44.552 millones. Hay otros pesos a favor del Banco Central de la República Dominicana, por concepto de la reparación por los daños y perjuicios ocasionados a estas entidades como consecuencia de los graves delitos. La sociedad dominicana debe conocer, tal y como le fuera informado a Ramón Báez Figueroa en la comunicación del Banco Central del 29 de junio de 2023, que al cierre de las operaciones del 30 de abril del 2023, el total de los desembolsos hechos por para cubrir los pasivos y deudas de Baninter ascienden a 74.493 millones de pesos. En tanto que el monto de las recuperaciones de la CLAP recibidas por el Banco Central y que han sido aplicadas como abono a los indicados desembolsos realizados asciende a 16.163 millones. De ahí que el balance a la fecha de recursos públicos a recuperar por este concepto es de 58.329 millones de pesos. Por esto es totalmente falsa la afirmación de Ramón Báez Figueroa de que no sabe cuánto se ha recuperado del proceso de liquidación de Baninter. Y se explica, y que no se explica cómo su deuda con el Banco Central sigue siendo igual, en particular porque de los 44.000 a lo que fue condenado firmemente por la justicia dominicana, por concepto de daños y perjuicios, no ha pagado suma alguna a la fecha en provecho del Banco Central. Es decir, el banco es que tiene la costilla todos esos cuartos. Es obvio que Ramón Báez Figueroa confunde su persona con el Banco Intercontinental S.A. y el Grupo Intercontinental S.A. al atribuirle al Banco Central y a la CLAP falta de gestión en operaciones comerciales realizadas directamente por él y que nunca fueron registradas en la contabilidad como activos de Baninter. Por igual, ignora su condena en daños y perjuicios, sin diferenciarla de los balances que resultan del proceso de liquidación administrativa de Baninter por concepto totalmente distinto. De igual forma, Ramón Báez Figueroa sostiene que en ocasión del pago de certificados de depósitos fueron entregados valores a personas que no tenían certificados de depósito o inversiones, mejor dicho, en Baninter, insinuando que fueron emitidos para favorecer a determinadas personas. Sin embargo, el Banco Central y la CLAP recuerdan al país que el pago de los certificados de Baninter a las personas que confiaron sus depósitos a dicha entidad fue realizado luego de la validación de las autoridades competentes. El Banco Central y la CLAP reiteran que todas sus actuaciones, tanto en el proceso que culminó con la condena penal y civil de Ramón
Báez Figueroa, como en la realización de los activos de Baninter en ocasión del denominado caso Baninter, seguirán siendo realizados con el mismo compromiso, responsabilidad, legalidad y transparencia con que lo han hecho siempre, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales. Banco Central de la República Dominicana, respondiéndole al señor Ramón Báez Figueroa por sus reclamaciones que hace de esa liquidación, o aclarar, según él, ponerle transparencia a lo que ya, según el banco, está muy bien transparentado. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, bueno, el escándalo del Intran está ahí ahora ya más aireado, pero hubo una amenaza, parece, de los que están ejecutando el contrato de que iban a parar, parece, o a apagar los semáforos inteligentes que parece que tienen, será un botón por ahí, cómo lo apagan todo. Bueno, la verdad es que estamos viendo cosas que yo no sé, la autoridad aquí está muy disminuida definitivamente. El gobierno ha perdido fuelle en eso. El tigrismo por un lado, los barrios, la industria delictiva son verdaderas fábricas delictivas. Aparece por donde quiere y la autoridad va detrás del hecho, confirmando lo que siempre se ha dicho de que el dominicano pone candado después que le roba. Pero el caso y ya sí, lo hemos visto en todos estos casos, que están, esos problemas del río de Fula, una creciente, otra gente, todo una fiesta en medio de un río, debajo de un puente. Yo no sé dónde fue que vi eso, por ahí, yo no sé en qué sitio. Pero esto es un desorden lo que hay en este país.
Es una verdadera industria delictiva, producto de esa cultura urbano-proletaria en que ha caído este país. Aquí la autoridad está totalmente en el suelo. Parece que esa generación a lo loco que yo le llamo de tigrismo ligado con droga, con alcohol, con tatuaje, con música sin letras, con obscenidades sexuales, obscenidades orales, vocales. Bueno, un desorden. Este país es un verdadero desorden. Aquí no hay autoridad ni siquiera para controlar, señores, los lavavidrios. A los lavavidrios y ese tigrismo que anda de que parqueando vehículos. Ahí vimos un caso de una señora en Boca Chica con un verdadero delincuente extorsionándola, robándole. Bueno, lo que vimos en la ciudad colonial, y ahí anda todo, eso está libre de advertencia, está. Es decir, el tigrismo anda suelto porque el populismo electoral no quiere correr riesgo con esos jóvenes que votan. Dios mío. ¿Dónde va a terminar este país? Con ese clientelismo por donde anda. Pues el caso del Intran es de esos hechos administrativos que nosotros siempre hemos advertido aquí. Señores, si ustedes van a hacerlo mal hecho, háganlo bien hecho, desde las cosas, desde el poder, desde el área oficial, porque es que se evidencia todo. Pero ¿qué va? No hacen caso, hacen la cosa a la cañona. Ah, no, yo soy serio y esto está bien, pero no está bien. Ahí hay un problema, ahora se tiene que airear todo aquello, la gente han estado trabajando, han avanzado el trabajo en medio de la ilegalidad o de la, qué sé yo, de la corrupción, si cabe todavía el término, se está en investigación. Pero es una vergüenza que pasen esas cosas. Y hoy el Intran publicó un documento que dice que no hay peligro en seguirle, que no hay problema, que el jueves mañana no van a pagar los semáforos. Parece que negociaron con los contratistas. Pero ese es un hecho que tiene que aclararse y Contrataciones Públicas fue quien paró el trabajo. No lo paró la oposición, ni un juez por ahí que salió con una de atrás para adelante, como dice. Es una oficina que tiene que velar por eso. Una oficina pública. Pero hay que esperar que esas cosas se aireen bien y se hagan en justicia, si tiene que ir a la justicia, o que Contrataciones Públicas de los datos finales que puedan corroborar que hubo dolo, que hubo daño al Estado, al bien común, o que no lo hubo. Que no hubo ni siquiera la intención, bueno, pues pero que las cosas se tienen que aclarar. Pero estamos viendo en cascada, es un manantial de errores en la que está cayendo el gobierno. Sin necesidad, simple y llanamente por la bisoñez, la falta de asesoramiento formal, y por la misma mentecatez de muchísimos que hay ahí en el gobierno, funcionarios del gobierno, que quieren lucírsela y hacer las cosas creyendo que ellos se la están, como se dice, comiendo. Y el gobierno, como yo he dicho muchas veces, anda silbando, como el que anda silbando con, diríamos, en los tiempos de mayo, de los vientos de mayo. Ay, Dios mío. O como el que anda fumando en una plaza pública, botando el golpe, como se dice en lenguaje coloquial o vulgarmente. Pero el gobierno ha dado una prueba, señores, de fracaso en la política migratoria fronteriza, principalmente la fronteriza, porque la migratoria ya encontró el problema hecho. Tenemos 496 asentamientos de migrantes haitianos que han dejado pasar el ejército dominicano, pero claro, los órganos o los
oficiales consulares nombrados por el gobierno, a sabiendas que están entregando 375,000 visas, y después que no crean el problemazo de tener toda una patria haitiana dentro del país. Entonces nos salen ahora con todos los, qué sé yo, todas las fuerzas y los músculos que se exhibieron en la frontera con un fracaso esplendoroso, como nosotros hemos dicho, en la frontera. Que fíjense lo que ha pasado ayer como parte de ese fracaso, parte de esas medidas tomadas a lo loco, y hoy la frontera, yo creo que no hay gobierno en la historia republicana de la República Dominicana que haya sido más torpe con la política fronteriza que este gobierno. Con advertencias hechas con tiempo, pero no atendidas. Porque que no hay gente que sepa de frontera. Nosotros hemos dicho aquí cómo se manejaban atrás. Yo no quiero ponerle al país las figuras que yo menciono aquí, porque tal vez dirán, bueno, que ya esos fueron otros tiempos. Es verdad, pero no van a aparecer hombres como aquellos. Porque si no van a aparecer hombres como aquellos, este país se perdió. Yo creo que el país se va a perder, porque no tenemos hombres como aquellos, lamentablemente. Fíjense que el respeto con la bóveda extranjera, con el dinero del dólar, cómo se coge aquí en préstamo y se malgasta, que no tenemos. ¿Dónde están los 74,000 millones de dólares? Y aquí hubo un señor que dejó este país prácticamente hecho y tomó 911 millones de dólares prestados. Y gobernó 22 años este país. Entonces, lo que le sustituyeron tiene la deuda en 74,000 millones de dólares. ¿Dónde está el resultado de aquello? Gastos, dispendios, nóminas. Y ese gasto público, elefantiásico. Así de sencillo. Entonces, fíjense el desorden que hay en esa frontera. Por falta de previsiones. Dijimos que esa valla, primero, es una valla, que eso no es muro. Pues una valla para que no se roben las vacas, para que no se roben los caballos, para que no se roben los carros. Bueno, una valla aduanal. Eso es lo que es el muro, una valla aduanal. Todos los que están en estos asuntos advertimos que ese muro dejaba un área que era un área que se podía dejar, no importa que se deje. Pero señalicen eso, por lo menos, aunque sea no con las pirámides que están ahí, con balizas pintadas, qué sé yo, unas balizas que se ponen ahí para que ese Haití asilvestrado, porque es un Haití que está sin domesticación, porque está salvaje, entienda que ese terreno no es de ellos, sino que es parte del terreno nuestro. Pero este gobierno no tiene ni siquiera funcionarios para que pusieran algunas balizas, digo yo, pintadas con colores visibles, luminosos, etcétera, que le haga saber a los haitianos que eso es territorio dominicano. Nada. Fíjense el lío que se armó ayer ahí en esa frontera, expuesto a que terminar en una desgracia con esos militares, que parece que un militar dominicano de alto rango recapacitó o pensó y bajó los ánimos, las tensiones que se crearon allí entre los soldados. Una cosa de loco, porque el gobierno no tiene una política de frontera. Lo que ha tenido allí son decisiones hijas de la improvisación y de que parece que vale todo para la reelección, que lo hemos dicho nosotros. Las reelecciones son muy delicadas. Y nosotros, los que militamos con Balaguer, vimos de todo. Pero Balaguer era un hombre que tenía control del Estado y de sus emociones, y ahí no se podía la gente pasar de listo, haciendo cosas de alta, diríamos, de alta política. Nadie se podía salir de esos carriles, porque eso eran asuntos de Balaguer. Hay que estar claro en eso. Los militares
habían pronunciamientos que hacían militares altos, jerarcas. Balaguer es una necesidad nacional. Balaguer tal cosa. Balaguer sabía que esas cosas estaban muy mal. Pero esa reelección eran cosas que eran verdaderamente antidemocráticos, porque hay que decir esas cosas. Ese tiempo era un tiempo sumamente difícil, porque también era un régimen muy combatido y combativo, porque hay que decir eso también, pero muy combatido, y eso eran demasiados problemas, pero eran elementos que distorsionaban. Y vino un tiempo cuando en Estados Unidos se estableció un régimen respetuoso y exigente con los derechos humanos. Ahí fracasó el militarismo con Balaguer. Y uno sabe, y lo he dicho yo muchísimas veces aquí, que las elecciones del 78 no la perdió Balaguer, la perdió la Guardia, porque la gente se hartó de esos excesos. Esa es la pura verdad. Ahora, en estos tiempos, la reelección, como se dice, en tiempo de reelección vale casi todo, porque el gobierno se vale de métodos que a todas luces se ven mal, pero no son ilegales, pero se ven mal. Por ejemplo, que el gobierno otorgue pensiones, se ve mal, pero no es ilegal. Pensiones privilegiadas incluso. Que el gobierno entrega títulos definitivos, no es legal, no es ilegal, pero se ve mal porque es un gobierno que está entregando títulos muy bien, pero entonces no entrega parcelas. ¿Para qué está el Instituto Agrario Dominicano? ¿Para qué estamos gastando un dinero con esa institución? Esa institución no sirve para nada, porque ni sirve para consolidar los asentamientos, ni sirve para asentar. El INDRI, eso no sirve ni para limpiar canales, porque los que están en el INDRI no han hecho una zanja. Y ahí están los ejemplos. Fíjense cómo está el fracaso fronterizo. El gobierno autoriza las importaciones de alimentos, pidiendo por una ley de nuevo. Pero eso es confesar su derrota, confesar el colapso de la producción agrícola y pecuaria del país. Es decir, usted está poniendo en ridículo el sistema productivo nacional. Entonces, esas cosas yo creo que nosotros no podemos seguir andando a tientas en este proceso político que ha ido agravando una situación que el gobierno no tenía necesidad de andar en pasos tan inciertos como lo que ha dado en el asunto de la frontera. Ha creado un problema allí serísimo de comercio. El país, los grandes productores o los productores pequeños son los que más protestas han hecho. Los grandes productores están como callados, los que venden salchichones, los que venden aceite, los que venden harina, grasa, etc. Pero ha creado unas distorsiones tremendas con el comercio, una política verdaderamente desacertada en la frontera. La política de frontera del gobierno ha sido la peor, yo pienso, de todos los gobiernos que ha tenido la República Dominicana. Y vamos a hablar de la política agropecuaria después de la pausa, porque no es solamente la política fronteriza, sino esas mismas importaciones, esas leyes son evidencia de eso. Entonces, yo voy a hablar de eso en el próximo segmento, porque hay que recordar, señores, que en las mediciones convencionales del éxito, en cualquier medición convencional del éxito, estamos viendo un total fracaso en las actuaciones del gobierno en asuntos migratorios y asuntos alimentarios. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, dijimos o cerrábamos el segmento anterior que según los estándares convencionales de lo que es el éxito, la política de frontera y la política alimentaria del gobierno es un verdadero fracaso, un esplendoroso fracaso. Explicábamos lo de la frontera, por todo aquel aparataje y todo aquello y los militares y todo, y miren dónde van los reflejos, dónde van esas, como dicen, ecos de todo aquel escándalo que se hizo con el asunto este del cierre de esa frontera, que el cierre de la frontera, hemos dicho nosotros, el problema es del ejército, el glorioso es el que cuida la frontera. Y los cónsules, que lo nombra el gobierno. Entonces, lo que dañaron la frontera fue la gente del gobierno. Porque el gobierno es el que maneja a la guardia y el gobierno es el que maneja a los cónsules. Y ellos fueron los que metieron 375,000 visas y además permitieron asentar 496 asentamientos de haitianos en este país, que fíjense cómo están las escuelas. Casi 180,000 niños haitianos estudiando en las escuelas dominicanas. ¿Qué va a pasar con esos niños? Mañana ellos van a ser adultos y todo. Alguien me busque en la escuela dominicana, hay que darle la ciudadanía, siendo ilegales. Y es inconstitucional. Explíquenme por dónde que vamos. Pero no hay una autoridad que diga vamos a deportarlo. Todo el mundo tiene que ser deportado, porque si no lo que le estamos creando es un problema al país, pero no se toman medidas contra eso. Yo me voy a permitir leer lo que escribí ayer, porque entiendo que el gobierno me está dando la razón, por lo que uno dice aquí. Gobierno propone importar sin pago de arancel por 6 meses en emergencia, dice aquí. Eso es el periódico de hoy. Miércoles 8 de noviembre, Diario Libre.
La medida está resumida en un proyecto de ley bajo estudio de comisión. Muy bien. Vamos a ver lo que yo escribí ayer. Fracaso en el agro, dice Manuel Fernández, que es un resumen de las cosas que yo he dicho aquí. Diario. En el periodo resulta saber dónde termina Limber Cruz y dónde empieza el presidente Luis Abinader. Existe una profunda simbiosis entre ambos y por ello dentro de los desaciertos del gobierno ha sido su designación como ministro de Agricultura, que lo sitúa en un plano original y único. El ministro de Agricultura que vive hablando muchísimas mentiras. Véanlo ahí, confirmadas las mentiras. Suele suceder que su única pericia para ocupar el cargo por el capricho y obsesión del presidente es ser un importante productor de plátano. Sin embargo, es notoria la carestía del alimento y de la legítima sospecha de que se trabaja para sí mismo. Es de legítima sospecha porque dígame usted, si es un productor de plátano de miles de tareas, no querrá que el plátano baje de precio. No lo fomento, lo dejo así como va. Dios mío. Los volúmenes de producción agrícola son de colapso. Importaciones y precios lo confirman. Aquí está. Eso es lo que confirma el fracaso. Según las estimaciones convencionales del éxito, hay un total fracaso en la política agropecuaria, según los estándares del éxito convencionales de lo que se llama éxito. Y estas decisiones tan distorsionadas deslegitiman el proceso productivo local que, paradójicamente, se pretende hacer parecer como bien atendido por el gobierno. La crítica ponderada y bien argumentada contra estas medidas, saludable y necesaria, se ha sustituido por una sarta de mentiras. Por ejemplo, negando importaciones de arroz y de papa en la semanal, la rueda de prensa del presidente, como si no existieran el DERECAFTA. E incluso se resalta el crecimiento del Producto Interno Bruto agropecuario, pero se oculta que crece más lo pecuario que lo agrícola. Y ese esfuerzo no es del ministerio, sino del sector privado. Mientras el fomento de víveres y vegetales es insuficiente. Es ahí que tiene que participar el Ministerio de Agricultura y el banco y todas esas cosas. Lo notorio es la satisfacción del presidente avalándole ese resultado. ¿Cómo es posible que el presidente mantenga 4 años un ministro de Agricultura y ha tenido 2 veces que apelar el presidente de la República a esto? Eso es una vergüenza, una derrota, lo que acabo de señalar. Según los estándares convencionales del éxito, esto es el verdadero fracaso, la política agrícola del gobierno. Porque esto es un fracaso, eso es demostrar que hay una producción a nivel de colapso. Yo no entiendo. O voy a tener que, el título mío lo voy a tener que cambiar, el de agrónomo. Dios mío. Lo voy a invertir para la pared. Es decir, se miente y lo que se confirma es que todo el esfuerzo oficial se propone que la esencia misma del Estado sea visto como un mercado donde prime el negocio. ¿Qué es lo que se busca con esto? Favorecer a gente, beneficiar amigos o amiguetes. Pero lo más desvergonzado es el incurable modelo de corrupción con las licencias de importaciones, el manejo de los fondos de la fiebre porcina africana, 350 millones de pesos dilapidados, y del ciclón Fiona, que ya yo he hablado de eso largo y tendido. O peor, me dicen de miles de quintales de semilla de habichuela para fomento, desviado al mercado y justificados como sembrados, es decir, con listas.
de agricultores que supuestamente recibieron esa semilla, pero no recibieron nada, se vendió a un comprador. Dios mío. Conviene repasar la secuencia de estos hechos para tener una idea clara del objetivo. Existe una clara intención de beneficiar grandes contribuyentes de campaña, es decir, se trabaja en aras de un uso electoral del Estado. Nosotros decíamos aquí, el presidente va a tener que cuidarse de los funcionarios, porque en los tiempos de reelección los funcionarios se desbocan. Lo vivimos en los tiempos de Balaguer, y esas reelecciones, y Leonel, y la reelección de Hipólito Mejía y todo eso. Y Danilo Medina también, todos. Se desbocan los funcionarios. El presidente, no hay duda que ya vio casos como este de Promipim y canceló al señor. El presidente ha cancelado 28 personas, según se han estimado, y esa gente por irregularidades, ninguno casi por incompetencia, más que por irregularidades. Pero la mayoría de esa gente están cobrando en el gobierno. El presidente lo cancela del cargo, pero ahí hay un amigo mío, un agrónomo, que lo cancelaron, pero seguro que está cobrando por otro lado. Porque esas son así es que se estila. Entonces esas reelecciones siempre nosotros decíamos, hay que tener cuidado con eso, y el presidente va a tener que plantarse, como dice, para que esas cosas después no afeen su proceso. Bueno, entonces hemos visto todas estas inconductas y todos estos errores, que es como un manantial de errores, en cascada vienen todos. No sé cómo esas cosas, yo lo he dicho, con esta crisis de autoridad, tantos problemas, cómo va a pasar esta reelección, uno no lo sabe. La Galo ha presentado un trabajo ahí, pero es que ya Galo está haciendo vida concubinaria con el gobierno o con el PRM, porque hay que decirlo así. Porque ahí le han sacado un asunto de un contrato de servicio para las encuestas con la que se manejó la convención del PRM para fines de escoger candidatos a los cargos electivos. Entonces parece que Galo esas encuestas las hizo de la misma militancia, porque ¿cómo es posible que el gobierno tenga unos números o el presidente tenga unos números con tantos desaciertos, con tantos problemas como tiene el país, agravándose? Y viendo esta situación de las importaciones de alimentos, por ejemplo, eso es una derrota, un fracaso, como he dicho. En cualquier medición sobre esos estándares de lo que es convencionalmente el éxito, como hemos dicho ya tan repetidas veces aquí, es un total fracaso. Entonces, ¿qué es lo que se está exhibiendo? ¿Qué se va a exhibir? Decía yo muchas veces para la reelección. Esos números de Galo son números realmente viciados. Esas son, como decía Bonillita, son añagazas. Esas cifras falsas, añagazas de esa encuesta de Galo, verdaderamente contrastan con la situación que hay, le da unos números al presidente que realmente parece que esa encuesta fue hecha a los mismos PRMistas de las encuestas que se hicieron para escoger los candidatos. Bueno, pues ponderarían esos números y tal vez lo llevarían entonces a una encuesta de preferencia. Pero la verdad que ya la gente, la Galo perdió, ha perdido credibilidad, no hay duda, esa institución ha caído en manos, parecen muy pecaminosas. Y repito, lleva prácticamente vida concubinaria con el gobierno, porque realmente la gente, los directivos que están a cargo de esa institución que es Galo, pues gente que está muy identificada, parece, con esos contratos y todas esas cosas, y se ha beneficiado grandemente, parece. Eso ya Galo ha perdido, indiscutiblemente que ha perdido valor, y ya nadie le da credibilidad a eso, que incluso se han señalado que esos números tal vez fueron puestos ahí como para, qué sé yo, desestimular a los
aliancistas o proalianzas, que se supone que ya parece que van a salir algunos resultados ya de esos acuerdos que parece se están logrando entre los partidos PRD, PLD y Fuerza del Pueblo. Hay que esperar, no se sabe lo que va a pasar ahí todavía, pero la verdad que esas cosas están como, son como raras, son raras. Eso mismo voy a seguir hablando de la mecanización, porque la mecanización agropecuaria y de la construcción, pero lo mío es lo agropecuario. Dije, eso va a traer, me parece que eso va a ser un fracaso, eso no hay la organización social en el campo, no la hay para que eso funcione, como lo que tal vez ha pensado el presidente desde el punto de vista de reducir la mano de obra, pero es que eso se va, eso yo estoy segurísimo que eso se va a distorsionar los papeles, a jugar en esa. Ya vi unas donaciones de China ahí, de equipos. No dudo que hayan algunos interesados en traer maquinarias chinas para fines de canalizarla por la vía de esos fondos, qué sé yo, porque ahora se presta para todo. Hay muchos avivatos en el gobierno. Fíjense el caso del Intran. Pero bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo. Hoy publica el doctor Marino Vinicio Castillo su blog La Pregunta, Enigmas del presente y realidades duras. Ese es el trabajo de Marino Vinicio Castillo para hoy miércoles. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.